Isaías 32, versículo 17. Leo la Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Dejamos ahí el texto y oramos. Gracias, Señor, porque le ha placido en esta mañana reunirnos alrededor de tu palabra para reflexionar hondamente sobre esa intención tuya, esa visión, Señor, de lo alto, para que venga a llenar nuestros corazones y tener esperanzas. Gracias porque podemos decir que hasta aquí usted ha sido fiel con nosotros. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos transcurso la semana, nos ha defendido de peligros y de adversidades. Gracias, Señor, por lo poco o por lo mucho que nos has dado en esta semana. Gracias, mi Señor. Quédese con nosotros, bendiga a los que no están entre nosotros acá en esta reunión y bendiga a los que sí estamos también, Señor. Bendíganos a todos por igual. En su santo nombre oramos. Amén y amén. Bien, vamos a estar, ¿verdad?, hablando acerca de este interesante profeta. ¿Verdad? Los profetas del Antiguo Testamento no eran los sacerdotes. Son dos, ¿verdad?, sujetos bien diferentes. El sacerdote era el que pasaba, ¿verdad?, en el templo, y el profeta era el de la calle. El profeta era, ¿verdad?, el que estaba de cara con la realidad de las personas en el diario vivir. En cambio, el sacerdote era el que tenía nexos con el poder, se llevaba con el rey, ¿verdad?, y estaba a las órdenes del rey también. Entonces el profeta tenía esa característica que se identificaba con las situaciones sociales, ¿verdad?, que sufría el pueblo. Entonces Isaías es uno de estos, ¿verdad?, que está pues de cara a esa realidad. Y recordemos que todo profeta nace en un tiempo determinado. Todo profeta nace en un contexto particular. Y en el caso, ¿verdad?, que le tocó vivir a Isaías, es un caso, ¿verdad?, donde en el interior de pues, su nación había bastante corrupción. Había, ¿verdad?, mucho uso de la mentira. La ley se había corrompido, ¿verdad?, al mejor postor. Entonces, los que más sufrían son los que no tenían muchos recursos, ¿verdad? De ahí para allá, todo aquel que tenía una gran cantidad de recursos, pues se veía beneficiado, ¿verdad? Entre comillas, beneficiado. Pero los que sustentaban realmente el poder, esos eran los que pues tenían pues, las oportunidades para agrandar, ¿verdad?, sus bolsillos. Entonces Isaías se encuentra en esa situación bien difícil y dice él, ¿verdad?, desde esa perspectiva divina, de esa sensibilidad humana, comienza a decir, ¿verdad?, que sería muy bueno, decía él, que en el futuro se estableciera un orden de las cosas diferentes. Porque aquí, así como estamos con estas cosas, no vamos ni para atrás ni para adelante, quizás de mal en peor, decía Isaías. Así que él expresa, ¿verdad?, de que en estas palabras que encontramos en el versículo número 17, él expresa, ¿verdad?, que es necesaria una restauración de las cosas, ¿verdad?, desde esa perspectiva divina que está insertada en la vida. Pues vamos a hablar en esta mañana acerca de este tema, ¿verdad?, que le hemos pues, colocado justicia y paz. De hecho, es la esencia que encontramos en el versículo número 17 del capítulo 32 de Isaías. Entonces, esa es la esencia, la justicia y la paz. Vamos a desglosar entonces, un poco, ¿verdad?, este versículo, y esto es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Son varios puntitos en la introducción. Vamos a hablar de justicia y paz. Vamos a conocer, ¿verdad?, ¿qué vamos a entender? Aquí hemos puesto, ¿verdad?, su fruto, justicia en sí, la paz en sí,
reposo y la confianza. Eso es prácticamente el contenido de la enseñanza que vamos a estar abordando en esta mañana. Y esperamos en Dios, ¿verdad?, que podamos comprender. Bueno, hace un par de días atrás estaba platicando, ¿verdad?, con Isabel, hablando, ¿verdad?, acerca de los procesos. Porque muchas veces a las personas no nos gustan los procesos. De repente alguien está en la casa, ¿verdad?, con su familia y dice, yo quisiera ser rico, dice la persona, tener plata, ¿verdad? Pero uno no sabe, hermano, ¿verdad?, que hay procesos para poder llegar a eso. Aún las personas con más capacidad económica dentro de los estados, unos con corrupción, por supuesto, y otros por el lado del esfuerzo, la dedicación, ¿verdad? Y eso conlleva, hermano, a tener pues ciertas dificultades, porque hay un proceso. Si alguien dice, bueno, yo quiero ser un ingeniero, dice, bueno, entonces hay que pasar por ese proceso de estudio académico y hay que esforzarse. Dice uno, yo quiero ser un buen servidor de Dios. Bueno, eso implica también otro proceso, ¿verdad? Amén. Entonces, es donde uno tiene que planificar el día de mañana, qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? A qué hora me voy a levantar, o sea, estudiar y todo eso, ¿verdad? Uno tiene que hacer un análisis y darle un seguimiento posterior. Entonces, estamos analizando esto con ella en especial, ¿verdad? Porque mi hijo Francisco ya tiene, hermano, ya es mayor de edad, ¿verdad? Ha estudiado un poquito, ya tiene un título universitario y siempre me venía diciendo él, yo quiero estudiar, decía él, en otro país. Yo quiero estudiar en otro país. Y mire, hermano, él nunca fue a una escuela de inglés, pero él sabe inglés, pues. Y lo sabe tan bonito que las personas que hablan con él piensan que es un inglés nativo. Y él estudió, sí, hermano, con tutoriales, ¿verdad?, en internet, platicando con sus amigos, y llegó a dominarlo. Estuvo trabajando aquí, hermano, en el país, en una cuenta de Google, ganaba muy bien, pero de repente me salió la beca completa para estudiar en Turquía. ¿Ves? ¿Cómo que se llama el idioma de los... el idioma de los brasileños. Portugués. Ajá, él sabe portugués, ¿verdad? Sabe inglés, sabe español. Y se va a echar un año estudiando el idioma de Turquía, fíjense. Entonces, estamos analizando y hablando de eso, ¿verdad? Con Isabel, me dice, hoy sí me ha gustado esto, me dice, porque el ejemplo de Fran me da a entender de que los procesos funcionan, me dice. Entonces, eso es, hermano, parte de la introducción que nosotros queremos, ¿verdad?, abordar este tema de justicia y paz. Porque muchas veces nosotros anhelamos paz, pero no nos gustan los procesos. No nos gustan los procesos. Y eso se debe, hermano, el hecho, ¿verdad?, de que Isaías escribe ese versículo especialmente. Porque hay unas dificultades a nivel, ¿verdad?, de liderazgo en el momento oportuno que Isaías escribe. Desde el versículo, hermano, 15, en adelante comienza a hablar acerca de querer una reestructuración de las cosas. Pero las cosas jamás van a cambiar si una persona solo pasa acostado, ¿verdad? Si una persona solo pasa, hermano, meditando pero no actuando. Como decía Marx, la gente quiere, ¿verdad?, cambios, transformaciones, pero pensando las cosas no van a lograr mayor asunto, dice. O sea, solo creando, ¿verdad?, un imaginario nada más. La situación, dice él, es de hacer algo, decía él. Jesús mismo, ¿verdad?, es un ejemplo claro acerca de esto que estamos abordando. Parte de sus enseñanzas están en sus hechos. ¿De qué vamos a estar tratando en esta hora? Bueno, aquí podemos ver 4 elementos, ¿verdad?, que aparecen en este texto. 4 elementos. Está el efecto, está la justicia, está la paz, está el reposo y seguridad. Son 4 elementos que vamos a estar desglosando a través, ¿verdad?, de esta pequeña exégesis, podemos llamar, al versículo que hemos leído.
Isaías capítulo 32, versículo 17. ¿Qué significa la palabra efecto en hebreo? La palabra justicia en hebreo, paz en hebreo y reposo de seguridad en hebreo. ¿Qué significan estas 4 palabras? ¿Verdad? Y que vamos a relacionar un caso particular salvadoreño para que nosotros profundicemos un poco más, ¿verdad? Que ahondemos un poco más acerca del significado de esto, ¿verdad? De este versículo en ese caso particular. Vamos a hacer una relación entonces, si en realidad acá, ¿verdad? En el país, con ciertos grupos vulnerables, se está cumpliendo, ¿verdad? Este versículo. Vamos a procurar, ¿verdad? Conocerlo. Bien. Cuando nosotros hablamos de justicia y paz, tenemos que darnos cuenta, hermano, de que a través, ¿verdad? De esto, de la justicia, hay un elemento que es el fruto. El fruto, hermano, no se da así de manera instantánea. El fruto es aquello que surge cuando nosotros decimos: voy a sembrar un arbolito en esta parte de mi casa, dice uno. Voy a sembrar un palito de limón, dice uno, palito de naranja. Mire, usted se va a un vivero porque dice: bueno, sembrar una semillita, me va a costar un poco más. Mejor me voy a un vivero y voy a comprar un palito, ¿verdad? De limón, de naranja, de mango, de cualquier, ¿verdad? Fruta. Usted lo lleva a su casa bien contento, bien contenta, y dice: aquí está el espacio, ya lo había reservado. Y como amantes que muchas veces uno es, ¿verdad? De las plantitas, comienza hasta a hablarle: aquí vas a crecer, aquí te voy a limpiar, ¿verdad? De las impurezas, aquí te voy a cuidar, ese arbolito. Ya comienza a regarlo, ¿verdad? Y a abonarlo, a estar pendiente. O sea, todo eso es un proceso, lleva un proceso. El fruto no se da de la noche a la mañana. Amén. Amén. El fruto no se da de la noche a la mañana. Y ahí está pendiente, va viendo crecer, ¿verdad? Ese proyecto, un arbolito, ¿verdad? Y pasan los meses, pasan los años, va creciendo, digamos un palito de limón. Ya usted va viendo, ¿verdad? Que el palito ha crecido, comienza a echar florcitas blancas, unas pequeñitas que se le caen por veces, ¿verdad? Pero ahí va tambaleando el arbolito y de repente va echando ya su primer fruto. No se da de la noche a la mañana. Ese es el fruto. La palabra en hebreo, cuando habla acerca del efecto, es maaseh. Y esto significa obra activa, fruto cultivado, es la producción en sí. ¿Sí? Es la producción en sí. Vemos en la imagen, hermano, a unas personas que están simbolizando obreros en una construcción, ¿verdad? El simbolismo del obrero en una construcción. ¿Qué se le viene la idea a usted de que van a hacer estos señores? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué quisiera usted hacer en su casa? Una segunda planta, una piscina, más cuartitos, agrandar la ventana para que haya más ventilación, ¿verdad? Esa ventanota que uno dice aquí que ingresa un montón de aire porque es muy caliente aquí, ¿verdad? Entonces uno se imagina, la imagen también habla, ¿verdad? Y comienzan con un pensar, el propietario, ¿verdad? De un inmueble, de una propiedad, ¿verdad? X, independientemente de la medida, dice: bueno, aquí quisiera hacer una casita, ¿verdad? Comienza a pensarlo, después pasa al plano, del plano, ¿verdad? A la economía, y ahí va, hermano, pues contratando a las personas idóneas que van a hacer, ¿verdad?, su casa una realidad. Entonces ahí va el proceso. La casa es el fruto. Y el proceso, hermano, ya lo conocemos. Entonces hay una frase, ¿verdad? Todo cambia. Sí, pero el cambio no se va a realizar si no hay una acción.
Vete de tu tierra y tu parentela, le dijo Dios a un gran hombre en el Antiguo Testamento. Si ese hombre no se hubiese movido, si ese hombre no hubiera hecho nada, nada hubiera pasado. La promesa, hermano, nunca hubiese llegado. Entonces este hombre, llamado Abraham, recibe, ¿verdad?, el sueño, recibe, hermano, esa forma de anhelar, de idealizar una situación más adelante. Pero no podía lograr nada quedándose en el mismo lugar. Los cambios entonces no son mágicos. Los cambios se dan cuando nosotros hacemos posibles esos cambios. Amén. Nosotros hacemos posibles esos cambios. Yo quisiera un milagro de Dios, diciendo, pero no lo buscamos ni en oración, ni en clamor, ni en ayuno. Amén, iglesia. Amén. No lo buscamos. Por ejemplo, un hermano decía, me he caído varias veces, me decía, para venir a la iglesia. Ya falleció este hermano. Me he caído varias veces porque estoy malo de la vista. Y una vez le digo yo, mi hermano, hágame un favor, vaya a fútbol, le digo yo, y procure, ¿verdad?, decirle a las personas que si le pueden, ¿cómo se llama?, ayudar, ¿verdad?, que le puedan hacer de gratis o que le hagan un descuento, y ahí me avisan. Y el hermano se fue pensando, decía, ya le pedí a Dios 3 años y no me ha curado esto. Bueno, digo, voy a ir a ver qué me dicen allá. Y ya se acercó, ¿verdad?, a mí y me dice, pastor, esto y lo otro. No me quisieron ayudar. Bueno, pero ¿cuánto les cobran entonces en su totalidad? Me cobran, me dice, 500 por un ojo y 500 por el otro. Bueno, comencemos con uno, le digo, vamos a ver cómo hacemos. Y al hermano, ¿verdad?, me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Ya conseguimos, como pudimos ahí, hermano, los $500. Y el hermano iba en la camilla, ¿verdad? Entonces, en la camilla, cuando ya le iban llevando, le iban metiendo al quirófano. Bueno, Señor, dijo él, yo, dijo, te pedí de muchas formas, ¿verdad?, este milagro, pero tú has querido que así sea. Ahora te pido que guíe la mano de los que hacen esa operación, del cirujano. Te pido, Señor, que guíe la mano de estos. Y salió bien en la operación del hermano. Tenía tantos años de estar en la iglesia. Y el día que se curó, ¿verdad?, de un ojo, se acercó, ¿verdad?, me abrazó y me dijo, pastor, este es el primer día que lo conozco realmente como cristiano. Mire qué bendición. Entonces, uno tiene que hacer algo. La realidad, hermano, no solo se piensa, se debe actuar. Y eso es lo que caracterizó al movimiento cristiano que se identificó con Jesús de Nazaret. Porque no eran los religiosos del templo, eran personas que estaban en la calle, que hacían obra, que se sensibilizaban con los demás. Allí demostraban el efecto de la verdadera religión. La religión no es para andarse peleando por doctrinas en la calle. No, mis queridos hermanos y hermanas, no andemos peleando por esas cosas. Que se den duros los fanáticos, que se maten entre ellos, pero entre nosotros debe de primar la obra de Dios. ¿Amén? Debe de primar eso. No andemos peleando por esas cosas, ¿verdad? Que sea prohibido aquí entre nosotros, ¿verdad?, andar peleando por ideas nada más. No, qué bonito es que uno diga, mira, ¿y vos qué hiciste el año pasado, ¿verdad?, en tu vida como cristiano? Por esas razones debemos mira, fíjate que esto y esto pasó como testimonio, ¿verdad? Amén, no por cuestiones de ideas. Que yo soy católico, ¿verdad? Y nosotros somos la primera iglesia que el Señor fundó a través de Pedro. Tenemos la primacía de Pedro aquí, Pedro allá, ¿verdad? ¿Y tu vida cómo está? Me han contado que le pegaste a tu Señor ayer, que llegaste borracho. Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Entonces la situación es, hermano, la acción del creyente. El fruto del creyente, el fruto del Espíritu es amor y un montón de elementos ahí de por medio. No podemos decir que somos creyentes cuando la vida nuestra no da frutos, ¿verdad?, dignos
del reflejo de Dios en la vida propia. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que en el texto que nosotros hemos leído, en el versículo número 17, exactamente al principio dice, y el fruto, dice, y el fruto, que es la consecuencia del trabajo de, hermano, la acción en pro de la vida. Entonces nosotros, los creyentes, nosotros somos un proyecto propiamente de Dios en la vida misma. La iglesia es un proyecto de Dios. La iglesia dice algo, pero también hace algo. La semana pasada, cuando terminó el culto de las 9, me acerqué al hermano Ismael Edberg, de la casita de oración. El hermano Ismael, le digo, hermano Ismael, y al hermano Amaya le digo, y ustedes tienen una casita, ¿verdad?, donde se reúnen. Sí. Bueno, me gustaría acompañarlos, le digo. Vaya, está bien, a las 6 los días sábados, ahí en Opico. Bueno, entonces ahí voy a estar, le digo. Esa es, hermano, la promesa, y voy a estar, le digo. Y dicho y hecho, una semana estuvimos ahí comunicándonos, y ya el día viernes, ¿verdad?, me confirma, por favor, si va a estar ahí. Sí, le confirmo, ¿verdad?, ahí con los hermanos que están acá. Y ya, hermano, el día de ayer ya comenzamos, ¿verdad?, a alistarnos y rumbo, ¿verdad?, al lugar. El fruto es estar ahí presente, haber compartido con los hermanos y las hermanas de esa pequeña comunidad, ¿verdad? Y fue de mucha bendición. Estuvimos ahí con ellos, participamos con la palabra de Dios. Después, hermano, los anfitriones sirvieron, ¿verdad?, un refrigerio. Y qué bendición es eso, ¿verdad? Entonces, la acción, hermano, dice un montón, y quizás me podría atrever a decir más que las palabras. Las acciones dicen más que las palabras. Recordemos esto, las acciones dicen más que las palabras. Usted puede identificar quién es un buen siervo de Dios a través de sus acciones, no tanto de sus palabras, porque las palabras, bueno, hasta los políticos hacen uso de palabras y de promesas, pero difícilmente las van a cumplir. ¿Ven, iglesia? Entonces allí identificamos nosotros quién es quién en realidad. Entonces los actos, las acciones hablan más que las palabras. Y este es, ¿verdad?, un elemento importante, porque estamos hablando del fruto, el fruto, ¿verdad? Bueno, continuamos. La justicia en sí es una palabra, hermano, que el mismo texto nos está diciendo el efecto de la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, hay una palabra que describe lo que es la justicia. Es sedaká, palabra hebrea que significa 3 elementos. La primera es relaciones justas. La segunda, equidad social. Y tercero, defensa de las personas vulnerables. Recordemos que Isaías está viviendo en un contexto particular y que muchas veces la inseguridad, Dios le bendiga, bienvenido, hermano, la inseguridad va a provocar una inestabilidad en las relaciones sociales. La inseguridad laboral, o sea, económica, social, política, entre otras cosas, la falta de formación académica, la falta de trabajo, va a producir cierta inestabilidad social. Cuando no hay trabajo, todas las personas andan buscando cómo, ¿verdad?, sobrellevar la vida, cómo, hermano, sobrevivir. Si yo tengo un trabajo fijo dentro, ¿verdad?, del gobierno, y a mí me quitan, yo voy a ver qué hago. Así hizo un profesor hace poco, le quitaron el trabajo y estaba vendiendo, hermano, comidita, ¿verdad?, allí en un medio carretoncito que había hecho. Así se está ganando la vida, vendiendo galletas, está viendo cómo hace, pues. ¿Sí? Está viendo cómo hace. Pero cuando a mí
hermano, me quitan hasta de ese lugar, ¿verdad? Porque tengo que pagar impuestos y bueno, y no tengo ingresos fijos, entonces yo tengo que ver cómo le hago. Viene la persona ya de 45 años de edad, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. 45 años de edad, la quitan de su trabajo, ya sea empresa privada o con el gobierno, la quitan de su trabajo y dice, bueno, voy a poner un pequeño negocio, ¿verdad? Ahí afuera de la casa. Viene la alcaldía y dice, no, es que usted no tiene permiso y tiene que gestionarlo, viene y va a gestionar y no tiene ingresos, hermano, y se le pone difícil, dice, pero ¿cómo voy a hacer? Ni modo, dice, voy a tener que asaltar de todas maneras. Ese es un fenómeno que se da, fíjese. Cuando usted comienza a restringirle a las personas esa entrada económica de una forma o de otra y lo está desesperando, va a llegar un momento que va a pasar a la casa del vecino, a ver qué roba, a ver qué hace. Entonces cuando se cercena esa parte económica dentro de la sociedad que está buscando, ¿verdad?, la forma de poder sobresalir, y viene, ¿verdad?, el Estado y comienza a restringirle todos esos elementos, sin contar de que no tiene ingresos y que hay que pagar y hay que hacer papeleo y no tiene, ¿verdad?, espacio, no tiene tiempo, porque el hambre, hermano, no perdona, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces viene y se aumentan los robos, se aumenta, hermano, el hurto. El hurto es cuando usted se descuida. El robo es cuando usted se da cuenta que le están robando, que le jalan el bolso, que le quitan, ¿verdad?, la pulsera, la cadenita de oro. Bueno, fantasía, ¿verdad? Pero ahí está la situación, ¿verdad? Hay elementos que generan esa inestabilidad dentro de las sociedades. Y muchas veces porque Isaías está escribiendo y está diciendo que se ha corrompido, hermano, la ley. La ley se ha corrompido, que se ha corrompido también el aparato estatal que está al servicio de unos cuantos, y por lo tanto las personas, hermano, más vulnerables están siendo más afectadas, están siendo, hermano, bien afectadas. Entonces no hay una equidad social. Unos hacen préstamos millonarios para comprar residencia y los demás, los que no tienen un poder adquisitivo económico, se truenan los dedos de sus manos, ¿verdad? Porque no pueden tener un acceso a un pequeño espacio, ¿verdad?, un terrenito. ¿Y saben qué hacen las personas de escasos recursos? Bendito sea Dios que muchos tienen sus trabajos fijos. Y ahí andan viendo cómo sacan adelante a su familia. Pero aquellos que no tienen un trabajo fijo, que no tienen educación, hermano, bueno, y dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Dice la gente, voy a ver cómo le hago para tener mi pequeño espacio, un terrenito. Y ahí encuentra uno en $500. Y uno dice, está bien, voy a hacer el esfuerzo para encontrar cómo voy a conseguir esos $500. Amén. Voy a ver cómo le hago, dice. Ahí andan, ¿verdad?, vendiendo de todo, hermano. Y ya consiguen los $500. Hablan, ¿verdad?, con un prestamista, 500. ¿Y a dónde consiguió su terreno? A la par de un río, a la par de una ladera, de un cerro, ¿verdad? El cerro ya casi está encima de uno. ¿No? Esa es la dificultad que nosotros encontramos dentro de una sociedad que no tiene una equidad social, no tiene, hermano, acceso a educación, acceso a un buen trabajo y bien remunerado. Y ahí van las generaciones repitiendo lo mismo. ¿Cuántos salvadoreños no somos y no tenemos un acceso a una educación gratuita? Me estaba diciendo Francisco que la educación de Turquía, casi todas las universidades son gratuitas para los nacionales y de calidad. Usted, formación académica de calidad. No va a creer usted que hermano, bueno, ahí Europa, hermano, los europeos van a estudiar a esas universidades de Turquía. Ankara es la capital, y ahí, hermano, ahí va a estar Francisco, ¿verdad?, mi hijo, estudiando. Y dice, es que es otro rollo de formación allá, uno hace su pensum, dice, dependiendo de la carrera y todas las materias, uno va formando su pensum. Mire qué bonito. No, aquí ya está hecho el pensum y usted
entra, hermano, que no le gustan unas carreras, ¿verdad? Esa es la que tiene que estudiar, y punto. Ahí no está nada, ya no, uno elige su peso. ¿Ah? Qué bonito. Entonces, muchas veces encontramos dentro de la sociedad que no hay una equidad. El sistema educativo salvadoreño ha sufrido muchísimo. El presupuesto, hermano, que se hizo, ¿verdad?, para este periodo, se le quitaron $60 millones al sector de educación. Y esos 60 millones, hermano, se lo pasaron a defensa, al ejército. Entonces, ¿cuánto joven no está, hermano, con dificultades estudiando en la universidad? Yo tengo compañeros, yo todavía estoy estudiando. Me recuerdo que estoy en mi segunda carrera, y qué difícil es, hermano, porque yo veo la dificultad de muchos de mis compañeros. Bueno, hasta a mí se me dificulta muchas veces. ¿Ah? Que a veces no le queda mucho tiempo a uno. Yo quisiera, hermano, dedicar un poco más a la iglesia, ¿verdad? Y visitarlo más, pero muchas veces tengo tareas, tengo que entregar tareas. Hoy a las 12 de la noche tengo que entregar una tarea que no está fácil. Y para variar, mis compañeros no ayudan, muchos de ellos. Y ahí va uno echándose la carga del otro. Por eso es que algunos maestros dicen, a este le gusta que lo lleven chineado. ¿Ah? Pero es por la misma adversidad. Y muchas veces, sí, hay compañeros que tienen, hermanos, recursos, tienen a su papá trabajando, ganan bien, los llegan a dejar en carro y son los más haraganes. Sí, es cierto, hay mucha, hermano, desigualdad social, pero hay unos compañeros, ¿verdad?, ciudadanos, hermanos nuestros, salvadoreños, que hermano, no ayudan, no colaboran también, pues no quieren dar ese brazo a torcer, a hacer un esfuerzo también ellos. Amén, iglesia, porque hay que ser honestos con esto. Mire, pero cuánta gente con grandes capacidades intelectuales, hermano, que desde pequeñito, yo conocí a un compañero que era, hermano, diestro para la matemática, sí le entendía, hermano, rapidito las cosas. Yo me acercaba a él y le pedía explicación. No, un día de esto, allá andaba yo alistándome fuera de la casa, ¿no? Estaba con el carrito y llega ese compañero que le digo bien asustado. ¿Para dónde van? Me dice. Para mi mamá. ¿Y dónde vive tu mamá? Ahí por la tercera calle poniente, hazme un favor, llévame. Ah, siempre, ¿cómo no? Y ya se metió, pero sí bien como avispado. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿está bien? Cállate, que le fui a poner a un chico ahí al otro lado, me dice, y creo que me anda siguiendo la policía. Pues vámonos, chale. Ya lo dejé por ahí cerca, ¿verdad? Pero mire, hermano, ese joven, en quinto grado lo conocí, con grandes capacidades, hermano. Así se ha perdido un montón de gente, re buena, hermano, para las cosas, para la matemática, para la filosofía, para el arte. Hermano, y se pierde con grandes capacidades. Entonces, no, como que no hay una equidad social, ¿verdad? Y que la gente muchas veces tampoco quiere ayudar, no se quieren esforzar, no le quieren apuntar a las cosas, hermano, que en el futuro les van a ayudar un montón. Quieren muchas veces la comodidad. Y eso no es así, hermano, en el campo, ¿verdad?, de lo que estamos tratando de enseñar en esta hora. Entonces sí hay relaciones justas, hermano. No existe, ¿verdad?, esa relación justa. No queremos ayudar al prójimo, pero no hay una equidad social. Y los poderosos, los que, hermano, tienen el poder en su mano, no están defendiendo a las personas vulnerables. ¿Sabe que hay muchos grupos vulnerables en la sociedad? Están las personas ciegas. Estas son personas vulnerables, hermano. Personas, hermano, que están amputadas. Personas, hermano, que tienen un coeficiente intelectual donde ellos están, hermano, los del síndrome del Down, que quedan como restringidos en una edad particular. Hermano, ellos ya tienen 45 años, pero su vida ellos la consideran como de 9, 10 años. Y ahí se quedaron como congelados, ¿verdad? Ya no pasaron de ahí.
Entonces, los ancianos, los hermanos de la tercera edad, ¿ah? Que muchas veces uno los ve como estorbos ya, y ellos quieren hacer algo y no los dejan, ni los hartan tanto, ¿verdad?, en la casa, que los mandan a un asilo. Eso es lo que los que pueden hacen eso, los que no, pues ahí los tienen arrinconaditos en la casa, tienen del pelo, ¿verdad? Aquellos que, hermanos, todavía les heredaron propiedades, los tienen arrinconaditos, ¿verdad? Todos descuidados, todos enfermos, no velan por ellos, no les dan comida, un montón de cosas, ¿verdad?, que pasan, cuando en un momento determinado ellos lo dieron todo, ¿verdad?, por los hijos. Entonces, los abuelitos también, hermanos, son grupos vulnerables, entre otros grupos vulnerables, ¿verdad?, que encontramos, hermanos, en nuestra sociedad. Los niños son otro grupo vulnerable, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo por ello? No solo es decirle, hay una nueva ley, porque de ley está bien saturada nuestro país, hermano. ¿Sabe de qué no está saturada nuestro país? De la práctica de esas cosas, ¿verdad? De la práctica de esas cosas. Entonces, la palabra que tenemos acá, Sedaká, es una palabra que implica todo esto. Justicia, hermano, es que haya relaciones justas. Por ejemplo, hay un grupo, ¿verdad?, dentro de la sociedad que es muy importante valorarlo, teniendo conciencia de ello. En una ocasión estaba yo, hermano, en el Burger King, creo, no recuerdo, aunque dicen que el Burger King es una empresa israelita que está financiando los ataques allá, ¿verdad?, a los palestinos. Entonces hay que procurar, hermano, no invertir en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo salí, no sabía eso, ¿verdad? Salí de ese restaurante, me encontré al vigilante con su escopeta, un vigilante bien delgadito, hermano, con los ojos bien rojos. Tenía más de 24 horas de estar allí, así jaladas, más de 24 horas. Y se veía bien desvelado. Y me decía, hola, ¿qué tal? Le digo, ¿ya cansado? Le digo, sí, con los ojitos bien, pero bien rojos, hermano, y se veía que estaba súper agotado, hermano. Y bueno, le regalamos una hamburguesa al hermano ahí. Pero cuando uno comienza a analizar, hermano, y usted ve cómo los grupos sociales, ¿verdad?, están procurando salir adelante, pero que no tienen como la ayuda necesaria, ¿verdad? Eso le podemos llamar nosotros que hay relaciones injustas dentro de la población. Y sabe que Isaías lo conocías, Isaías sabía todo esto, y por eso escribió esto. Por eso escribió esto. Es lo que dice, vamos a leer una vez más el versículo 17. Y el efecto de la justicia será la paz. El efecto de la justicia, la justicia. El hecho de que uno pueda, hermano, tener acceso, ¿verdad?, a aquellos elementos que le van a ayudar a procurar ser una mejor persona. Una mejor persona. Por ejemplo, este caso, ¿verdad?, que le digo, del grupo de los hermanos que se dedican a la vigilancia, que están ahí arriesgando su vida con su pistolita, ¿verdad? ¿Cuánto no gana un empresario de esto, ¿verdad? ¿Cuánto le está pagando el vigilante? La vez pasada nosotros teníamos un negocio con mi señora, estábamos vendiendo pupusas y conocimos a un montón de gente ahí, nos hicimos amigos de mucha gente. Todavía nos vemos allá en la calle y nos saludamos. Nos vemos, adiós, nos dicen. Pues en una ocasión, ¿verdad?, estuvo llegando así varias veces un vigilante, un señor ya, y me estaba contando que una vez estaba él allá cuidando allá en Lourdes una fábrica, y dice que en una ocasión estaban como 5 vigilantes, ¿verdad?, porque era grande la fábrica, habían como 5 vigilantes ahí. Y llama la atención, fíjese que dice de que llegaron en un vehículo grande con vidrios polarizados y se bajaron, dice, unos tipos
bien armado, dice, y comenzó a rociarles a todos ellos, ¿verdad? Y mataron a sus compañeros, dice. Y solo él sobrevivió. No sé si era una de vaquero que me estaba contando, ¿verdad? Pero él dice que él sobrevivió, que le dieron un balazo a él, ¿verdad? Pero él sobrevivió. Imagínense usted el riesgo que implica, hermano, una persona que se dedique a cuidar. Es un riesgo. Y uno se pregunta, y bueno, ¿cuánto ganan ellos? Y ahí lo va a ver usted, que están arriesgando su vida. Hay trabajos que son bien difíciles, pero hay otros que son, hermano, más difíciles todavía. Todo trabajo tiene un riesgo. ¿Y cuánto ganaba el hermano? Y todavía le dice el jefe, mira, ¿crees que no me seguías ayudando, cuidando eso? No, hombre, le dijo, mándame a otro lugar, aquí ya no quiero estar yo, le dijo. Entonces, hay relaciones injustas dentro de la sociedad e Isaías está, hermano, hablando acerca de que se haga justicia. Entonces la justicia tiene que ver con relaciones justas, con equidad social y con la defensa de los grupos vulnerables. Eso es la justicia. Amén, iglesia. Son esos elementos que deben de estar ahí impregnados dentro de la sociedad. No lo veamos solamente desde nuestra perspectiva así, ¿verdad? Particular, singular, sino a nivel social. Veámoslo así. La justicia tiene estas tres, ¿verdad? Situaciones: relaciones justas, equidad social y defensa de las personas vulnerables. Si no están estos elementos, no hay justicia. Amén. Bien, veamos otro elemento. Este es un caso particular. Presten atención, por favor, porque es un caso que es conocido, ¿verdad?, abrumadoramente en nuestro país. El caso de Carlos Abarca. Carlos Abarca, un joven, ¿verdad?, que lo secuestraron y ya no se volvió a saber más de él en periodo, ¿verdad?, de delincuencia que vive en el país. A estas alturas tendrían que haberle resuelto ya a este joven. Pero el caso, hermano, ahí está. Usted va a ver la fotografía, ¿verdad?, de Carlos Abarca por su mamá, Eneida Abarca. La mamá es la que está, hermano, en la búsqueda. Ya van varios años y no le han resuelto. Ella tiene la esperanza, por lo menos, de encontrar los restos de su hijo. ¿Sabe que fue, hermano, a pedir ayuda con las entidades gubernamentales que son las encargadas de velar por estos casos? ¿Sabe qué le dijeron? Ahorita estamos en régimen, no podemos ayudar. Ahorita estamos en régimen, le dijeron en un momento determinado a ella. ¿Y cuántos años han pasado del régimen? Y no le han resuelto. 3 años van del régimen y no le han resuelto. Usted es madre, la mamá que está en la calle, ¿qué sentiría usted por no saber nada de su hijo? Y que las entidades que deben de estar encargadas no le ayuden. Mire, ahí hay un texto. Mire, Eneida Abarca, su madre, expuso cómo ha sido el proceso de su búsqueda desde la desaparición de su hijo. Relató que el trastorno del sueño, el desgaste emocional, físico y el gasto económico son algunos de los factores que más le han afectado en el proceso. Un día la vi caminando allá en la Universidad Nacional y se ve bien cansada, bien agotada. Pero ahí anda la mujer pegando esos rotulitos en los postes, en las esquinas de las cuadras, ¿verdad? Y ahí anda la mujer haciendo videos en TikTok para que la gente se sensibilice y tal vez alguien le pueda dar noticia de dónde está su hijo. Es una angustia eso. Nosotros como padres, ¿qué pensaríamos si nuestro hijo se nos hubiera extraviado igual? O mi hermano. Esto debe de generar empatía. Esto es un caso, hermano, de grupos sociales, ¿verdad?, que están en espera. Esta mujer ha ido a la morgue a identificar los cuerpos de los que han encontrado, de aquellos cuerpos que han exhumado muchas veces de cementerios clandestinos, y ella ha llegado para ver si identifica por lo menos la ropa de su hijo, de cómo él andaba en aquel día que se extravió, que ya no llegó a casa. Es terrible. Desde el día de que Carlos
dijo que saldría a correr en las cercanías del estadio. Su familia no ha podido buscar. Es un grupo social también de todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, que no las han encontrado hasta la fecha. Viene otra palabra, la paz. La paz. La paz es el efecto de lo otro, de la justicia. No podemos hablar de paz sin que se haya hecho justicia, sin que se encuentren esos elementos para hacer realidad, hermano, la paz. No podemos nosotros como país decir que tenemos paz en este momento, porque está ese desequilibrio dentro de la sociedad. Shalom, bienestar integral, armonía comunitaria. Oiga, verdadera seguridad. Verdadera seguridad. Dice la gente. Mire qué interesante, dice la gente. Esto es una encuesta que se hizo hace varios días atrás de una de las universidades de nuestro país. Dice la gente: hoy sí podemos nosotros desplazarnos para un lugar y para otro, ¿verdad? ¿Y usted qué opina del gobierno? No, del gobierno es peligroso. Peligroso, dice. Entonces, esto me llama mucho la atención porque Shalom significa verdadera seguridad. ¿Sí? Verdadera seguridad. Y a nivel social no hay una verdadera seguridad hoy. No hay una verdadera seguridad. No es lo mismo una persona tatuada que ande caminando aquí en Santa Tecla, ahí en el Paseo del Carmen, que una persona que anda ahí en la Campanera tatuado, que lo agarran como todo, ¿verdad? Aunque el tatuaje sea, ¿verdad?, decoración. Un arte. Bueno, aquí está una fotografía donde está un padre de familia llorando a su familia porque cayó un misil y destruyó, miren, hermano, todo lo que se destruyó. Aquí hay cientos de miles de vidas que se han perdido en ese país. Todo porque hay una respuesta, entre comillas, de los israelitas, del Estado sionista, en cuanto, hermano, a que en un momento, el 7 de octubre se menciona, los terroristas de Hamas capturaron, secuestraron una gran cantidad de personas, alrededor de 200 personas, en un convivio, en un desierto que tenían, ¿verdad?, los israelitas, una parte desértica, y secuestraron a estas personas y se las llevaron, ¿verdad? Murieron muchos en ese momento. La orden que se dio de parte del régimen sionista fue de que mataran a todo el mundo. Dicen las noticias, algunas noticias fuera de los medios que manejan los israelitas, de que la consigna era mátenos a todos. O sea, el ejército llegó y eliminó un montón de gente misma de los israelitas, porque querían una excusa fuerte para poder, hermano, hacer esto. Para poder hacer esto. No me voy a detener mucho en esto por razón de tiempo, pero sí un día me gustaría ahondar un poco más acerca, hermano, del problema, ¿verdad?, que está sucediendo allá, que no es un problema religioso, allá en Israel, ¿verdad?, con Palestina. Bueno, al hablar de paz, hablar de justicia, hablar de paz, estamos hablando, hermano, de reposo. O sea, la persona, los hombres y las mujeres, Dios les bendiga, bienvenidos, pasen adelante. Los hombres y las mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de reposo, según lo que dice la Escritura, versículo número 17, y el efecto de la justicia será la paz, será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. O sea, son dos palabras, no solo es reposo, también es seguridad. Reposo y seguridad. Entonces, están dos palabras, es shaker y betach, ¿verdad? Son dos palabras.
reposo y seguridad. Aquí, hermano, casi no se ve muy bien. Es una mesa donde está la comida, está una copita de vino, esto es para otras tradiciones, no en El Salvador, ¿verdad? Porque muchas veces el salvadoreño agarra cancha, ¿verdad? Con una copita de vino y ya no la pares, son cosas serias, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos la comida, ¿verdad? Y qué bonito es llegar a casa, ayudar a preparar la comida, servirnos todos, sentarnos todos, platicar todos, comer todos. ¿Eh? Qué bonito, ¿verdad? Esto podemos decir, hermano, que es parte del reposo. ¿Qué implica, según esta palabra en hebreo, hermano, shaket y betach? ¿Qué significa? Reposo y seguridad reflejan estabilidad, ¿qué? Política. Estamos viendo las cosas desde la perspectiva social, ¿verdad? La perspectiva comunitaria, no individual. Miren, estabilidad política y social. Confianza en el orden justo, ¿sí? Y ausencia de temor. Estas dos palabras, reposo y seguridad, tienen que ver con ese reflejo de estabilidad política, social, confianza en el orden justo y ausencia de temor. Si estos elementos nos encuentran dentro de lo que nosotros entendemos como parte de una sociedad que somos, entonces no tenemos reposo. ¿Sí? No hay reposo. No tenemos aquella seguridad. Y es muy difícil vivir la vida así. Entonces, cuando la Biblia nos dice a nosotros, hermanos y hermanas, cuando la Biblia nos dice a nosotros que el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, tenemos que establecer, ¿verdad?, varios elementos. Y que estos elementos están descritos en el texto mismo, en el ejercicio de la justicia. El ejercicio de la justicia no es una parte teórica. El ejercicio de la justicia es, hermano, el hecho de hacer cosas que ayuden al ser humano a integrarse a una sociedad donde se le va a brindar oportunidades, accesos a la salud, a la educación, a la formación, a la parte laboral, a todo, hermano, acceso a todo, a aquellos elementos que nos hacen posible la vida. La paz entonces es fruto de esto. Y cuando hay, hermano, una justicia consecutiva, restaurativa, y que va hacia adelante, entonces encontramos lo que dice, ¿verdad?, acá, reposo y seguridad. Por eso es que muchas veces las sociedades, hermano, se están tambaleando, ¿verdad? Así como aquella persona que está en el circo y está hermano, con un pie, ¿verdad?, y haciendo malabares, y con una cosa aquí en la frente, ¿verdad?, haciendo malabares. Así está el salvadoreño en la actualidad. Amén. Así están las sociedades en la actualidad, no solo El Salvador, estamos también con Honduras, con Guatemala, con Costa Rica, con todas las naciones en el mundo. Estamos, hermanos, haciendo malabares para ver cómo salimos adelante. Y esto es bien importante porque este texto se actualiza con la vida cotidiana, con la vida también nuestra hoy. Estoy la conclusión, hermano, amerita también que nos detengamos un momento. Porque para tener lo que uno desea en la vida, tiene que actuar. Amén. Tiene que actuar. Yo quiero mi negocio, dice la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero tener una tiendita, dice el hermano. Yo quiero ver qué hago, qué vendo, qué producto puedo mover. En una ocasión me salió un viejecito, ¿verdad?, con esto de InDriver. Cuando salgo de la casa a hacer las horas sociales, allá, hermano, una dependencia del Ministerio de Educación, me llama mucho la atención que procuro, ¿verdad?,
llevar a alguien de aquí de Lourdes a Santa Tecla, de Santa Tecla a El Salvador. Ahí tiene un valor, ¿verdad? El viaje. Ella le sirve uno para el combustible o para otro gustito, ¿verdad? Ajá. Pero en una ocasión me sale un viejecito y una señora que estaba en una esquina, morenita, así bien hermosa la señora, con su delantal, ¿verdad? Que le rodeaba hermano, la cintura, y se veía que eran de esas mujeres, hermanos, que son guerreras, ¿verdad? De la calle, hermano, bueno, y se veía ahí con una su dos bolsitas, y me dice, para tal lugar voy, súbase pues, usted fulana de tal, sí, pero miren, me dice, aunque me cobre un poquito más, cree que no me lleva unas cajitas que tengo por ahí en un local. Sí, ¿cómo no? Le digo, vamos pues. Y ya la llevo la señora, ya llegamos al local, y eran unas cajas, hermano, donde eran unos accesorios para baños. Y le digo yo, eran como una docenas. Y le digo yo, mire, y esto usted lo vende. ¿Tiene algún local ahí que usted lo pueda vender de un solo? No, me dice, no en la calle cuando vendía. Me llamó mucho la atención eso. ¿Ah? Ella, su fin era vender eso. Pero si no sale, hermano, con eso, con ese producto, ofrecerlo a sus amistades, a sus amigos, vecinos, a los clientes, pues, eso no se le va a mover. Significa que tiene que hacer algo. Hay que hacer algo en la vida. Amén, iglesia. Amén. Entonces, qué bueno es encontrar, ¿verdad?, este tipo de iniciativas. Miren lo que dice: para tener lo que uno desea en la vida, tiene que actuar. El caso que yo le cité: Abraham, vete tu tierra y tu parentela. Hay una tierra prometida, pero hay que forzarse, le digo. Hay que caminar por el desierto, le digo. Hay que pelear también con otra gente. Miren, ahí está. Usted puede cumplir todo lo que quiere en la vida, hermano. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted puede llegar a cumplir todos los deseos de su corazón, pero tenemos que hacer algo para alcanzarlo. ¿Amén? Por el camino justo, por supuesto. Porque hay otro camino que le van a aparentar, ¿verdad?, el logro de un anhelo, pero no necesariamente es el mejor de los caminos. Porque el narcotraficante hace eso, ¿no? Lo tienen todo. Pablo Escobar Gaviria tenía una colección de vehículos, de más de 200 vehículos, hermano. Todos, hermano, originales. Cualquier coleccionista hubiese muerto por un vehículo de esos. Cosa seria. Todos quemados, destruidos. Cuando lo anduvieron cazando como un jabalí de la época de la Edad Media, cuando los reyes salían a cazar estos animales, hermano. Así lo cazaron a él. Y arriba de un techo, ahí murió, hermano. Ahí lo balacearon todo. Qué cosa seria la historia de Pablo Escobar Gaviria. Para tener lo que uno desea en la vida, tiene que actuar. Usted quiere ser una profesional, ¿verdad?, en alguna ciencia de la vida. Vamos a la universidad, no desistamos, insistamos, ¿verdad?, a hacer, ¿verdad?, las cosas que deben de ser buenas, ¿verdad? La justicia equivale a la equidad social, velar por los más vulnerables. Abrirle las puertas a las personas para que tengan acceso también a la educación, a la salud, a un montón de cosas. Y especialmente sobre la prevención, ¿verdad?, porque muchas veces eso no se practica dentro de los estados, lo que es la prevención. Antes de llegar yo al hospital, tengo que tener, hermano, ciertas directrices que me ayuden a mí a evitar estar tanto allá en el hospital, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Bien. Y lo otro es: la verdadera paz es el resultado del proceso de la justicia. No podemos hablar de paz verdadera, si no existe verdadera justicia. El caso de Carlos Abarca, ya lo mencionamos, es un joven que se extravió, ¿verdad?
Lo perdieron. Ya no se encontró, la mamá anda desesperada. Han pasado ya un montón de años, varios años, no le han resuelto. Eso no es justicia. Eso es cargar con una pena, una angustia. Y eso mata. Eso mata. En el periodo de la guerra, un caso adicional, en el periodo de la guerra se creó, pasada la guerra se creó una organización, se llama ProBúsqueda. Y ProBúsqueda está encargada, hermano, de localizar a los niños que se robaron, ¿verdad?, en el periodo de la guerra. Hubieron niños que se extraviaron, ¿verdad?, de su familia, ¿no? Ya no lo volvieron a encontrar. Bueno, posteriormente, unos se encontraron ahí en Europa, otros en Estados Unidos. Y así han logrado un reencuentro con la verdadera familia. Y mire qué lamentable, porque hay mamás que de sus brazos le arrancaron a sus niños. Ese fuerte dolor, ese desarraigo. Y miren, hermano, han muerto sin poder haber tenido la oportunidad de ver a ese niño que le arrebataron de sus brazos. No porque ellas le hayan querido dar, ¿verdad?, de su propia gana, se los arrebataron de sus brazos. Hay casos de que, hermano, posteriormente localizaron a los niños, ya adultos, ya hasta con su familia, pero ya murió la mamá. Y eso, hermano, existe. A mí, cuando yo recibí un taller de eso, ahí en San Salvador, a mí me partió el alma. Yo soy bien sensible en esas cosas. A mí me partió el alma, hermano, saber de que la mamá ya había muerto y no supo de su hijo. A su hijo lo encontraron después. En casos muy difíciles. Pero no puede haber verdadera paz sin el ejercicio de la justicia. Lo otro, no se puede tener reposo verdadero sin la justicia. No podemos, hermano, tener ese verdadero reposo a nivel psicológico, ¿verdad? Nuestro ser no descansa, hermano, porque no hay una verdadera paz. ¿Cuántas personas hoy que trabajan, hermano, para las instancias de los gobiernos? En todo el mundo es esto, en todo el mundo está pasando esto. Cuando no hay una seguridad laboral, cuando uno, hermano, ya siente que lo quitan, cuando hay rumores y dicen que nos van a echar, que nos van a cortar. Una vez yo escuché a un señor que le dijo al otro, a un vendedor de la calle, le dijo así, miren qué interesante, le dijo el vendedor de la calle, ustedes ya tienen cómo ganarse la vida, pero nosotros ¿qué? ¿Qué va a ser de nosotros? Y no podemos hacer nada afuera. No se puede tener reposo verdadero sin la injusticia. Vamos a volver a leer, hermano, el texto, versículo 17 del profeta Isaías. Léalo conmigo, por favor, lo vamos a leer juntos. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Para un momento. Dice para siempre. Entonces Isaías se plantea, hermano, la presencia de Dios en el mundo a través de las acciones humanas, y que esto, hermano, va a generar una estabilidad, ¿verdad?, en todos los sentidos. O sea, Dios tiene que estar presente para que haya estabilidad. Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, que lleve, hermano, esa bendición en medio del pueblo. Ese padre de familia que necesita la restauración, la presencia de Dios en su vida para poder llevar, hermano, esa justicia, esa paz verdadera. Mujeres, hombres, allá, hermano, donde Dios los lleve, allá en una instancia de poder, no es para apropiarse, ¿verdad?, de ese poder que las mismas personas le han otorgado a través de una empresa privada, a través del gobierno, a través de una organización religiosa. Y ya estando en el poder, a la gente se le olvida la justicia, se le olvida que necesitamos paz, se les olvida que necesitamos seguridad, verdadera seguridad, se les olvida todo eso. Porque ya les gusta entonces el dinero, les encanta, ¿verdad?, el lujo, les encanta, hermano, el placer, se les olvida.
se desconectan de su realidad. Por eso es necesaria para la visión bíblica, la visión del profeta, es necesaria la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu en el ser humano, para que el ser humano, pueda hacer la obra de Dios. No puede ser de otra manera. No esperemos un milagro que descienda la gloria de Dios en forma de una nube. No. El descenso de Dios tiene que ver con la transformación de la mente y el corazón del ser humano para que éste haga la obra de Dios aquí y ahora. Amén, iglesia. Y esto ha pasado de forma minúscula. Ha pasado cuando Dios ha transformado el corazón de aquel hombre, aquella mujer que era insumiso, que quería acabar con el mundo, pero que Dios lo restauró. Allí llegó la paz a nivel individual. Pero necesitamos también la paz colectiva, la paz de la comunidad, una verdadera paz que implica todo el ámbito de la vida. La ciencia, lo político, lo social, lo económico, lo religioso. Necesitamos verdaderos hombres de Dios y verdaderas mujeres de Dios que hagamos la diferencia en un mundo donde la justicia está ausente, donde la paz, hermano, se ha confundido con la angustia. Ya no sabemos qué es la paz. Ya no sabemos qué es la libertad, no sabemos qué es la justicia. Hay algunas sombras que nos confunden y pensamos que vivimos en una verdadera paz. Pero la paz que habla la Escritura, en esencia, la paz que nos habla Isaías, es una paz global. Es una paz que abarca el alma, el ser humano, la comunidad, a la familia, a todos los salvadoreños, a todos los centroamericanos, a todo el mundo. Necesitamos entonces que ese rayo de luz descienda sobre las cabezas de los hombres y que estos hagan la obra de Dios. Amén, iglesia. Amén. Bueno, nos quedamos hasta acá. Hacemos una breve oración y damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, por regalarnos la bendición de poder estar cerca de ti y tu palabra. Gracias porque nos hacen una invitación acerca de la justicia, de la paz, de la seguridad, o de la verdadera seguridad, oh mi Dios. Despierta el corazón de la sociedad. Levanta verdaderos hombres y mujeres que hagan, Señor, tu voluntad. Levanta a esos hombres y a esas mujeres, te lo pido, oh mi Dios. Levántanos y aparta del camino a aquellos que están, Señor, haciendo uso del poder de manera desmedida, de manera descarada muchas veces. Por favor, transforma los corazones. Rompe esas cadenas que evitan esa transformación. Bendiga nuestras familias, a nuestros amigos, hijos, hijas, nietos o nietas, hermanos o hermanas. Donde quiera que estén, Señor, a mamá o a papá, donde quiera que estén, Señor, que tú derrames sobre ellos tu bendición. Que bendigas a nuestros compañeros de estudio, a nuestros amigos, vecinos, clientes, aquellas relaciones laborales, a través, Señor, de empresarios, que tú vayas derramando tu bendición, Señor, sobre todo. Que tú bendigas, mi Señor, a esta sociedad, que muchas veces vivimos tan desapegados en la verdadera vida. Ayuda a nosotros, tu iglesia, a poder fomentar a través de los actos, a través de las obras, de que ha venido sobre cada uno de nosotros tu presencia, tu espíritu, y que nos mueve, Señor, a hacer algo distinto. Así que oramos por todos en esta mañana, para que la gracia de Dios nos acobije, nos arrope y podamos hacer la diferencia en un mundo que no quiere cambiar.
porque no encuentra referentes, porque no encuentra la luz, porque no encuentra verdadera justicia. Y ayúdanos a nosotros para poder, Señor, reflejarla a través de los actos. Gracias una vez más. Bendíganos a todos, bendiga, Señor, a los hermanos que no vinieron hoy, como aquellos que están entre nosotros. Que tu gracia nos acobije a todos, a nuestros amigos y vecinos. Que tú, Señor, estés con nosotros estos días de la semana y que nos guardes y nos cuides. Y que nuestros sueños y nuestros anhelos, Señor, estén encaminados a cumplirse en un momento determinado. Guíanos, por favor. Que los procesos no nos ahoguen, que los procesos no nos minen nuestros corazones y que el enemigo no se apropie de los procesos y nos desespere, sino que seamos pacientes, Señor, para recibir el momento oportuno tu bendición. Quédese con nosotros, llévanos en el hueco de tu mano y en tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso, Señor.